El paquete económico avanza en el Congreso, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados la ley de ingresos, pero se advierten algunos riesgos en este paquete y fundamentalmente en la ley de ingresos, que tienen que ver con el precio de cotización del barril del petróleo en el que se está estimando y también tienen que ver con la cotización del dólar. Detrás de esto, incluso, vuelve a sobrevolar el temor que ya ha habido en otros momentos de la economía del país, en el que la preocupación se centra alrededor del crecimiento de la deuda, tanto interna como externa. Estamos en Opiniones Encontradas, vamos a analizar la ley de ingresos y el presupuesto para 2015, que va a ser el primero después de la aprobación de las reformas estructurales. Soy José Buendía, gracias por estar en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a la mesa a tener nuestro debate con dos especialistas sobre este tema. La ley de ingresos federales aprobada por los diputados representa riesgos que pueden afectar las metas macroeconómicas para el próximo año, fundamentalmente por las expectativas de cotización del precio del petróleo y de la cotización del dólar. El presupuesto 2015 es el primero tras aprobarse las reformas estructurales para un año que el gobierno espera comenzar a ver resultados y retomar el crecimiento luego de 2 años mediocres. Para el próximo año se prevé un crecimiento económico de 3.7%, inflación de 3.0%, déficit presupuestario de 1.0% del Producto Interno Bruto y tasa de interés a fin de periodo de 3.5%. 2015 será también un año electoral y uno de los puntos más controvertidos del presupuesto es la deuda pública, ya que contempla un aumento del endeudamiento interno de 595,000 millones de pesos y una deuda externa de 6,000 millones de pesos. México recibe 1/3 de sus ingresos del petróleo y las expectativas del mercado internacional del petróleo no son muy halagadoras para el próximo año, como muestra la caída de las cotizaciones del precio del crudo por debajo de los $81 del precio estimado en el presupuesto. Posiciones. Número 1. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Portela Rodríguez, señaló que existe la cobertura para el precio del petróleo para este año en $85 por barril. No obstante, está estimado un precio promedio de $90 por barril para este año, nivel por arriba del precio de la cobertura. Por ello, agregó que en el 2015 no se reducirían los ingresos petroleros, ya que el precio promedio del petróleo será superior al de la cobertura, y en caso de que sea menor se utilizaría la cobertura, además de que existe la estabilidad de fondos petroleros. Número 2. En 2012 la deuda pública neta era ya de 33.1% del Producto Interno Bruto, una parte por el rescate de los sistemas de pensiones. En 2013 se alcanzó el 35.6%. En 2014 se espera que la cifra termine en 38.8% y para 2015 seguramente rebasaremos el 40%. En términos de dinero, la deuda por sector público aumentó 590,493 millones de pesos entre 2012 y 2013 para alcanzar un monto de 5.9 billones de pesos. Arrancamos con Opiniones Encontradas y le decía en la introducción, y algunos de los datos que acaba usted de ver lo reflejan, hay preocupación sobre la ley de ingresos. Básicamente, si las estimaciones de ingresos en tanto petróleo o la cotización del dólar están siendo adecuadas a el movimiento que existe en el mercado internacional y si vamos a tener los recursos que necesitamos y que ahí se están presupuestando para luego poder reflejarlos en el presupuesto de gasto, en el gasto del próximo año. Y para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté con nosotros, como ya lo he estado otras veces, amigo de este programa, es Paco Nelo de la Rea. Paco, un gusto tenerte. Subdirector del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pepe, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente aquí y un saludo al auditorio. No, un placer. Y está con nosotros también Fernando Ramones. Fernando, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, José. Fernando ha estado escribiendo mucho sobre el asunto del ingreso petrolero, cómo se está modificando y si eso puede o no afectar las variables macroeconómicas el próximo año. Pero antes de entrar a ese tema en específico, Fernando es investigador del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. Sí. Antes de eso vamos a arrancar directo con un tema que Paco lo ha venido planteando ya aquí, tanto él como Luis Fonserrada, y es otra vez el fantasma de la deuda, que en algunos momentos de la historia de este país ha sido casi un cataclismo. Vuelve a levantar, digamos, preocupación en el presupuesto de 2015 y ahí hay dos enfoques, Paco. Hay
quien dice, la verdad es que no es tan grave, es manejable, incluso el incremento que se va a endeudar, pues no nos pone en riesgo, todos los países se endeudan, y hay quien dice, no, a ver, si vemos el crecimiento que ha habido de 2012 para acá, pues podemos estar en 2015 arriba del 40%. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, como sabemos, la deuda es un instrumento de obtener recursos hoy, digamos, cuando se adquiere la deuda el día de hoy, para inversión principalmente, y la idea es destinar esta deuda a inversión productiva que en el futuro aumente la capacidad de crecimiento de la economía o de una empresa, que es el ejemplo, digamos, más sencillo. Una empresa se endeuda para invertir en maquinaria y equipo y poder expandir su producción. Lo mismo hace una economía en el agregado. Pide endeudamiento para poder invertir ya sea en infraestructura, en proyectos, digamos, de beneficios sociales, también en salud, en educación, pero esto también para mejorar el potencial de crecimiento económico de una economía. Y si es correcto, como mencionabas, Pepe, que en los últimos años se ha estado aumentando la deuda en varios puntos del PIB, y no necesariamente se está aumentando la capacidad productiva de la economía. Y esa es la parte que preocupa. O sea, no es la deuda en sí, sino que lo que nos estamos endeudando no se refleja en que se está expandiendo mayor capacidad para generar recursos. Esa es una parte importante de la preocupación. Muchos de estos recursos están usando en programas públicos, muchas veces necesarios, pero es fundamental, si es deuda, deberíamos de dedicarla para expandir la capacidad productiva de México. Y la generación de empleo, por supuesto, ¿no? No olvidemos que la inversión pública es un complemento de la inversión privada. Para detonar mayor inversión pública hay que invertir fuertemente en infraestructura, en puertos, en carreteras, y en esto, cuando nos comparamos con otros países, la conectividad de México, por ejemplo, comparado con Corea del Sur o con Estados Unidos, es muy deficiente nuestra conectividad. Tenemos, si no mal recuerdo, 40 puertos en México, cuando los Estados Unidos casi 600. En oleoductos, por ejemplo, Estados Unidos tiene cerca de 300,000 kilómetros de oleoductos, aquí tenemos 15,000. En gasoductos, Estados Unidos tiene más de 500,000 kilómetros, en México tenemos apenas 15,000. Fernando, la pregunta, digamos, a la puntualización del presupuesto de 2015. ¿Es un riesgo o hay un riesgo del endeudamiento que se está proponiendo, sí o no, y por qué? En el presupuesto en específico, en el 2015. Pues sí, podría ser un riesgo, en el sentido de que podría ser al final del sexenio insostenible, ¿no? O sea, o sea, lo que te preocupa no es 2015, sino la acumulación. Sí, claro. Es decir, si en después de 2015 hay una corrección, eso ya le quitaría impacto. Pues en este caso, si se aumentara la productividad, claro que sí le quitaría impacto. Entonces, que pudiéramos compensar el endeudamiento con el aumento de productividad que menciona Francisco, ¿no? Ahora, en particular, en el 2015, ¿el endeudamiento que se propone es una amenaza para las variables macroeconómicas o no? No necesariamente. Digamos, tenemos un nivel de deuda respecto a nuestro PIB de cerca de 40-41%. Comparado con otros países, sí es comparativamente menor. Lo importante es la trayectoria futura de crecimiento de la deuda, porque si el PIB está creciendo mucho más rápido que la deuda no es un problema. Claro. Hay un problema cuando la deuda crece más rápido que el PIB. Y entonces la pregunta es si el pronóstico de crecimiento del gobierno es adecuado o no, y si la deuda está creciendo en proporción o no al PIB. Y ya vemos que está creciendo un poco más rápido que lo que está creciendo nuestro PIB. Entonces, un poco como decía Fernando, en el mediano y largo plazo eso puede hacerse insostenible. A ver, entonces déjame complejizar todavía más la discusión. En el eje de deuda y desarrollo de capacidades y crecimiento del PIB, agrega la cotización del precio del barril del petróleo, las perspectivas de que se reduzca en el mercado internacional y el incremento o la compensación a través del precio del dólar. ¿Cómo ordenarías estos factores y qué riesgos ves ya cuando los pones todos? Bueno, el riesgo principal es que estemos en un ajuste de precios del precio de barril, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita Estados Unidos está siendo un productor más de la producción global del petróleo, ¿no? Ahorita está produciendo aproximadamente 8.9 millones de barriles diarios. Entonces, eso lo une
une con los grandes productores de petróleo de la OPEP, entonces puede cambiar la dinámica, ¿no? Y asimismo se está viendo también una correlación en que antes el precio el dólar era débil y el precio del petróleo era fuerte, no era caro, no se podría decir arriba de los 100. Y ahorita estamos viendo una baja en el precio y un fortalecimiento del dólar, lo cual también podría afectar, ¿no? en lo que es el precio de la mezcla. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros en concreto, Paco? Porque ya salió el subsecretario Portela a decir, tenemos mecanismos, es decir, desde la cobertura y luego el fondo petrolero. Entonces, en 2015, por lo pronto, aunque el precio del petróleo, que ya cayó incluso en los últimos días, bastante más abajo de lo que lo que recoge la estimación del presupuesto para 2015, creo que se llegó a 75 o 76 dólares por ahí. Sí. Dice, eso no será un problema porque tenemos las coberturas. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, si tienes una cobertura que, digamos, te compensa en caso de que el precio del petróleo esté por abajo de lo programado, tienes una compensación. Pero no tenemos una cobertura contra el dinamismo económico global. Porque al final de cuentas, una caída fuerte en el precio del petróleo estaría relacionada con un debilitamiento de la economía mundial fuerte. Y lo estamos viendo en cómo ha estado la bolsa de valores del mundo, las bolsas de valores, de una gran volatilidad y fuertes caídas por el débil crecimiento y la expectativa futura de crecimiento, sobre todo en Europa, y que puede contaminar el crecimiento mundial. Entonces, contra eso no tenemos una cobertura. Si hay una fuerte desaceleración económica, pues vamos a tener un menor dinamismo económico, y eso, a final de cuentas, debemos de protegernos también con eso, o contra eso, teniendo un presupuesto y un gasto prudente. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo, en efecto, frente a una eventual recesión o menor crecimiento, como se le quiera llamar, de la economía global, cómo logras encontrar cierta forma de compensarte o de prevenir en el presupuesto 2015? Pues en principio habría que esperar, ¿no? Porque todavía tenemos una ronda 1 que está discutiendo y que podría tener buenas perspectivas en el siguiente año, ¿no? En el ejercicio oficial, el cual no se está tomando en cuenta en la ley de ingresos de la Federación. Entonces, pues por ahí es un tema, ¿no? El otro tema es que precisamente, o sea, no sabes si el tipo de cambio va a subir o va a bajar con los 13.40 de lo que está hablando el gobierno y estimando. Entonces hay que protegernos de ese dinamismo de la economía que podríamos tener, o esa caída en el dinamismo que podríamos tener. Entonces todo es una cuestión de protegernos en caso de una contingencia como esa, de una recesión en Europa, un problema que se agrave entre Rusia y la Unión Europea y así sucesivamente. Pero Fernando menciona la ronda 1. ¿Cómo te proteges de la ronda 1? Si inclusive puede convertirse incluso en una zona de riesgo. ¿Cómo lo ves, Paco? Sí, digo, yo creo que tiene que el gobierno pensar bien el menú, digamos, de los pozos que va a licitar, para que sean lo más atractivo posible y lo menos riesgoso ante el escenario que estamos viviendo, de inseguridad en muchas zonas del país, ¿no? Entonces ahí sí es una planeación estratégica de tener una buena selección de pozos para atraer la inversión que necesita el país, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el paso fundamental, ¿no? Una selección estratégica que sí permita atraer inversiones que complementen la inversión pública. La licitación que hará el gobierno para atraer la inversión después de la reforma energética. Este va a ser el primer presupuesto después de la aprobación de las reformas estructurales, y se da en un contexto difícil, Fernando. Por un lado, una desaceleración internacional, un ajuste del precio del petróleo, y hoy mismo decía la autoridad energética que México, frente a esa situación, tendría que crear su propio modelo energético. Explícanos qué significa nuevo modelo energético y cómo se entiende eso sobre ronda 1. Pues podría ir dirigido a la forma en que se opera el Fondo Mexicano del Petróleo. ¿En qué sentido? En que en Noruega, por ejemplo, el fondo que ellos manejan va dirigido en inversiones estratégicas, ¿no? Que vaya a aumentar las pensiones y mejor que la calidad de vida de los noruegos, ¿no? En el caso de México, no solo va a estar dirigido en el ahorro de largo plazo, sino también se va a dirigir a fondos de estabilización para los ingresos petroleros, para inversión en energías sustentables, para proteger el presupuesto de egresos Federación en un 4.7% del PIB. Entonces yo creo que de esa forma es como es el nuevo modelo
de México, ¿no? ¿Y es suficiente eso, Paco, para, digamos, proteger, o esta palabrita que está tan de moda, que se dice para todo y ya casi no significa nada, para blindar de las volatilidades que pueda haber en la economía internacional el próximo año? Pues, como sabemos, el gobierno depende 40% de sus ingresos todavía hoy en la actualidad del petróleo. Entonces, eso es un monto importantísimo. El gobierno tendrá forzosamente que ir sustituyendo este ingreso en los próximos años con ingresos tributarios, o peor, tendrá que ajustar el gasto. Porque si no, de otra forma vamos a llegar a una de las crisis como las que tuvimos en el pasado. Sabemos que el gobierno no puede gastar más de lo que tiene. Entonces, quizá con la cobertura para este año podamos blindarnos, pero es un blindaje temporal. Para blindarnos en el mediano y largo plazo, forzosamente el gobierno tendrá que reducir su dependencia de los ingresos petroleros. Y si no empezamos ahora, con una ley de ingresos más responsable, que en lugar de aumentar fuera mucho más conservador ante el entorno internacional, pues sí es preocupante en ese sentido. ¿Ves tú algún ajuste en el gasto a partir de la disminución de las cotizaciones y la caída de los ingresos petroleros, independientemente del fondo de compensación? Pues en el caso de los ingresos petroleros, comentaba que aumentó 1.7% en comparación con la iniciativa de ley. Entonces eso, pues es un poco optimista, ¿no? Diría desde mi punto de vista, la verdad, porque pues estás considerando en un aumento en 40 centavos del tipo de cambio que va a tener este aumento en los ingresos petroleros. Entonces sí hubo un ajuste un poco al alza, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo creo que nos está preocupando a todos después de las reformas estructurales aprobadas en 2012 y 2013, las primeras constitucionales, luego la de las leyes secundarias, algunas pues como las que tienen que ver directamente con el mercado energético, pero no solo esa, también están telecomunicaciones y están las promesas de grandes inversiones sobre infraestructuras, nuevos trenes, carreteras, el aeropuerto, etc., etc. Paco, ¿va a haber suficiente dinero para aplicar mecanismos de compensación en caso de que se te caigan los ingresos petroleros y dinero suficiente para implementar o comenzar a implementar las reformas estructurales a partir del próximo año, o son de las cuestiones que habrá que diferir a cuando mejore, digamos, la perspectiva internacional? Pues, quisiera ser optimista y pensar que el gobierno tiene que llevar todas estas licitaciones de forma estratégica para poder conseguir los recursos suficientes. México tiene un gran potencial, sobre todo futuro, por nuestro bono demográfico, pero necesitamos, pues, obviamente potenciar estas grandes capacidades que tiene nuestro país, y no hay de otra forma más que con inversión. Entonces el gobierno tiene una gran responsabilidad en tener buenos planes estratégicos de infraestructura y de conectividad que hagan sentido económico. Se estaba hablando muchas veces de un tren que iba, en la península de Yucatán, que tendría un aforo muy reducido, que no sería rentable, por ejemplo. Si eso es verdad, no debemos llevar a cabo ese proyecto y ser muy selectivos y buscar proyectos de alto impacto. Entonces, o sea, ahí te regresas al aeropuerto o al tren de Toluca a la Ciudad de México. Exacto. Carreteras, que interconecten el puerto de Tuxpan, un nuevo puerto que reduce tiempos y costos. Entonces, ser muy selectivos. Yo creo que esa es la obligación primordial del gobierno. Si necesita hacer un ajuste, que haga ajustes en esos proyectos que no son rentables y concentrarse en lo más rentable y que potencialice nuestra economía. Ustedes son especialistas en el análisis del presupuesto, Fernando. ¿Ustedes ven reflejado en el presupuesto esas definiciones estratégicas, tanto de ingresos, pero sobre todo en el gasto, o no? ¿Qué ven en el presupuesto? ¿Sí tiene ya ese componente estratégico o esperemos que en el Congreso Pues en el caso de energía, todavía se mantienen algunos programas de inversión para mantener la producción que tiene inercialmente Pemex, ¿no? Pero no tiene un programa o algo que vaya dirigido con la nueva forma en que está estructurada el sector energético en México. Entonces ahí no hay un cambio sustancial. O sea, digamos que esta declaración que acabamos de comentar sobre el nuevo modelo energético mexicano ¿se sustentaría en qué? En la inversión privada. Se esperaría que la inversión privada. Claro. Básicamente, ¿y va a llegar la inversión privada? Pero eso no forma parte, digamos, de la ley de ingresos, ¿no? Eso es parte, digamos, de la labor de promoción que tendrá que estar haciendo en todo caso el Estado. Y, digamos, de las condiciones en que va a licitar. ¿Cuáles son las tasas esperadas de utilidad y cómo se van a repartir?
porque parte importante que quedó claro con la reforma es que el gobierno dejó, o el Estado dejó claro, el petróleo es nuestro y vamos a compartir la renta en la medida en que solamente sufrague costos y una utilidad normal. Entonces, lo importante va a ser si eso es o no atractivo para las grandes empresas petroleras. Pero ya pusieron un dato, dijeron, a ver, tal como está la ronda 1 a un precio de 80 dólares por barril, no es atractivo o sería mucho menos rentable. ¿Ustedes creen eso o no? Pues se está discutiendo, ¿no? Que si 80 dólares por barril sea un punto de equilibrio para las empresas petroleras. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es el punto de ustedes? Pues en el caso histórico sí se ha habido un aumento de producción aun y cuando los precios están bajos. Entonces existe la oportunidad de que sí haya inversión por parte de la industria petrolera. O sea que esa puede ser parte, digamos, de los rejuegos de expectativas de inversión. ¿Tú coincidirías con Fernando Yo creo que sí. Ahora, recordemos que hay muchos tipos de pozos petroleros. Sí. Yo creo que ese precio y digamos la explotación de México del shale gas, el gas de lutitas o el petróleo de lutitas, yo creo que no es viable a ese precio. Y además por las condiciones en que, digamos, se encuentra la inseguridad en la frontera norte. Otros pozos es rentable. Digamos, aguas profundas quizá no. Aguas someras seguramente 80 dólares es muy rentable. Entonces depende de los tipos de pozos, ¿no? Yo creo que la gran preocupación debería ser, queríamos o pretendemos detrás de la reforma energética también innovar y desarrollar un nuevo sector que es toda esta parte de lutitas. Pero fíjate, entonces, como que en este precio quizás no sea tan favorable en el corto plazo esa industria. Pero fíjate qué contradicción o qué paradoja, ¿no? Quizá la definición sobre los pozos estratégicos o el shale gas sería donde sean más accesibles, donde costaría menos extraerlos. Y ahí es, si nos vamos sobre todo hacia la superficie, hacia el territorio nacional, puede coincidir con algunas de las zonas donde haya más inseguridad. Y entonces lo que viene a convertirse en un obstáculo no son las aguas profundas, sino la inseguridad. ¿Lo están viendo así ustedes? No, todavía estamos esperando los resultados de la ronda 1 y ver qué decisiones van a tomar la industria petrolera, ¿no? Y asimismo Pemex o las empresas productivas del Estado en este caso. Entonces todavía falta esperar el primer trimestre del 2015 a ver cómo realmente se da este dinamismo, ¿no? Entre la inversión privada y el sector público. O sea, digamos que ustedes todavía mantienen expectativas, ustedes ven la inseguridad como un factor que pueda frenar incluso una buena definición estratégica, Paco. Yo creo que el sentido común nos indica, ¿no? Que la inseguridad sin duda puede frenar inversiones importantes. Digamos, ¿quién va a querer invertir, digamos, en ductos y en el transporte de hidrocarburos cuando tenemos una gran, digamos, corrupción en términos de la extracción y robo de energéticos, ¿no? Entonces también, si no solucionamos eso, pues obviamente no va a haber la inversión deseable o la potencial en esos sectores, porque tenemos un problema de corrupción y de inseguridad que sí puede minar y frenar inversiones. Y además están localizados, a ver, la parte de shale gas en zonas inseguras, ¿no? Sí, además, ¿no? Entonces, si es un riesgo y eso implica que, digamos, eleva los costos de transacción y de operación de cualquier empresa. O sea, es por obviedad, ¿no? Entonces, si no reducimos esos costos, pues las empresas obviamente no van a querer invertir, ¿no? Se nos fue el tiempo rapidísimo y no me queda más que agradecerle a los dos que han estado hoy en el programa. Muchas gracias por sus aportaciones, por su análisis. Muchas gracias a Paco Lelo de la REA y por supuesto muchísimas gracias Fernando Ramones del CIEP y del CESP. Instituto del Sector Privado, Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, misma hora, 7:30. Soy José Buendía y mientras tanto, páselo bien. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.